Ya bueno, vamos a comenzar. El tema número 19 es el famoso aparato reproductor femenino correspondiente. El aparato reproductor femenino va a estar conformado por diferentes órganos, de los cuales se los voy a dar más que todo como órganos externos y órganos internos. Los órganos externos son los que van a estar más que todo en la superficie, ¿no? En la superficie corporal, mientras los órganos internos van a estar dentro de la cavidad pélvica correspondiente. Los órganos genitales externos son como la vulva, ¿ya? La vulva va a estar conformado, pero la vulva se lo está diciendo a todos los órganos externos, se lo está englobando, de los cuales esto va a estar partiendo desde el famoso monte de Venus. Va a estar conformado más abajito con respecto a los labios mayores y labios menores. ¿De qué más tenemos que involucrarnos? Tenemos que involucrarnos que aquí va a estar más que todo el clítoris. Y luego también tenemos que involucrarnos, como decirles, el famoso vestíbulo correspondiente. Pero el vestíbulo más que todo es como un espacio, ¿ya? Sí, está bien estos cuatro nombres que se los voy a colocar. Más no, porque aquí vestíbulos tenemos, pero ahí nomás. Luego tengo que tener en cuenta los órganos genitales internos. Con los órganos genitales internos voy a hacer desde la parte más inferior, que es la vagina. Luego vamos a tener al útero. Luego vamos a tener a las famosas trompas de falopio. Aquí ya es trompas de falopio, mientras que en el conducto auditivo interno, no, ¿qué se llama eso? En el oído medio teníamos un conducto llamado el conducto tímpano-faringeo. Ese conducto es conocido como la trompa de Eustaquio. Era muy distinto. Y por último, los ovarios. Eso es lo que se le hace una descripción anatómica de los órganos genitales femeninos correspondientes. Vamos a comenzar con respecto a la vulva. Bueno, como le estaba diciendo, la vulva es el que se llama el que está exteriorizado más que todo, el que está relacionado con la parte superficial. Lo que debemos tener en cuenta con respecto a la vulva, como les he dicho, es la parte más superficial, ¿ya? Es la parte más externa, así debería decirles, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que siempre es visible, aquí siempre es visible desde el, a ver, ¿por qué está apretado? Desde el pubis, o sea, desde la altura de la cinchis pubiana, desde ahí va a ser más que todo visible, hasta el cuerpo del perine. O sea, ¿cómo les diría con ese del cuerpo del perine? Les tuviera que decir más lateralmente, a la cinchis pubiana más lateralmente, eso más que todo les tuviera que decir que es como el cuerpo del perineo correspondiente. Pero la cinchis pubiana es así, ¿no ve? Más lateralmente. ¿No? Más lateralmente lo vamos a tener, esto se lo dice como el cuerpo perineal, ¿ya? Como el cuerpo perineal más lateralmente. Ahora, va a estar conformado la vulva por diferentes porciones, ¿no? La primera porción es el famoso Montes de Venus. Y el Monte de Venus netamente es las famosas vellosidades que está presentando. ¿Ya? Las famosas vellosidades que estamos presentando, a eso se lo dice el Monte de Venus, el Monte de Venus, y está conformado netamente por delante de la simpsis pubiana. Y aquí te lo puedo colocar situado por delante de la simpsis púbica. ¿Qué más tienen que tener en cuenta aquí? Aparte de estar conformado de vellosidades, también tiene que estar formado por tejido adiposo. ¿Ya? Y aquí se lo voy a colocar, conformado internamente por tejido adiposo. O sea, su conformación externa son las famosas vellosidades, o también conocida como los pelos. Así tal vez ustedes me lo van a entender como los pelos. Mientras que la situación es por delante de la sins pubiana y su conformación internamente es por tejido adiposo. Genial esto. Vamos a hablar un poco del clítoris correspondiente. El clítoris va a ser el órgano, ¿cómo se le diría esto? El órgano que se llama, a ver, órgano erógeno femenino.
Está bien eso. El clítoris es el órgano erógeno femenino correspondiente. Ya. Va a ser homólogo al pene, porque más que todo, hasta donde me acuerdo, así, algo entendible, es que se está reemplazando, o sea, se está reemplazando, es similar, embriológicamente va a ser similar al cuerpo, ¿qué se llama ese cuerpo? Esponjoso. Es similar al cuerpo esponjoso, si es que no me equivoco, ¿ok? Más que todo, o sea, en el cuerpo esponjoso, en el hombre, no, el cuerpo esponjoso en el hombre es muy distinto y el cuerpo esponjoso en la mujer es muy distinto. Ahora, si no me equivoco, la verdad, ahorita eso tampoco, no es más en su texto más que todo, pero todo les voy a decir, en un libro de embriología, como es el Lachman, lo que ustedes van a ver, en ahí sí está, detalladito está, pero es su homólogo más que todo al glande, los tuviera que decir, así más que todo me pueden entender, porque el glande saben que está conformado por cuerpo esponjoso, ¿no ven? Y ahora, el clítoris es su homólogo, su hermanito correspondiente. Ahora, el clítoris va a tener un diámetro de aproximadamente 0,5 centímetros correspondiente. ¿Ya? Ahora, debemos tener en cuenta que está formado netamente por un epitelio conocido como el epitelio estratificado, pero eso es un poco más profundo, como al decirles de las partes de células correspondientes, ¿no ven? Ahora, ¿qué más tienen que tenerles en cuenta? Tienen que entenderles la formación. Aparte de ser los diámetro, la famosa formación correspondiente, de los cuales, igualito como por eso lo dice, el clítoris es el homólogo, aquí te lo puedo colocar, homólogo al pene. Por ende, debemos entender que va a estar conformado mm, por dos cuerpos cavernosos y va a ser conformado por un cuerpo esponjoso. Vamos a decir, quiero salirse de este duda. Un ratito, por favor. Quiero salir de dudas esto. Correspondiente a esto. Miren, así más o menos es. Por eso tenemos dos cuerpos cavernosos. Estos dos cuerpos cavernosos son esos de aquí. Los cuerpos cavernosos, cuerpos cavernosos. Mientras en la parte media, como estoy dibujándoselo, es los cuerpos esponjosos. ¿Ya? Este cuerpo esponjoso, lo más ideal sería un dibujo ahí, ¿no? O sea, es como decirles en uno nomás esto. Es una estructura anatómica. Mientras esto, los cuerpos cavernosos ya son dos, uno y dos. Eso, ese dibujito siempre se lo ha usado en anatomía. Y eso en la anatomía de primer año igual se lo, ¿no? Pareciera facilito, es homólogo del pene, facilito así hablarlo, ¿no? Pero cuando se lo hace una descripción anatómica, y eso sí, cuando este el video también he logrado, solamente le hablo, ni siquiera he sido explicado, pero debemos entender que sus pilares, como se los dice, los pilares son estos de aquí. Los pilares netamente están formando un relieve correspondiente, pero son dos, mientras un cuerpo esponjoso correspondiente en la parte media. Y ahí nomás. Luego tienen que tener en cuenta que los famosos labios. Los labios vamos a tener en unos mayores y otros los menores. Con respecto a los labios mayores más que todo son los que son más periféricos, correspondiente a este lado, lo que estoy demarcando de color negrito, de los cuales hay que tenerle que los labios mayores presentes en una mujer es el homólogo al escroto. Aquí te lo puedo colocar, es homólogo al escroto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que su longitud es aproximadamente de 7 a 8 centímetros, o sea, desde aquí hasta este otro lado, de un extremo al otro extremo, porque eso debo mencionar, extremo anterior hasta el extremo posterior va a tener una longitud de 8 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Ahora, debemos presentar también diferentes caras, de las cuales vamos a presentar dos caras, una cara anterior, no, una cara externa, ¿está bien? Y una cara interna. La cara externa está relacionada con la piel.
y está más que todo relacionado con el recubrimiento de los vellos. Ya, eso es con respecto a su cara externa. Mientras que su cara interna va a ser el que está representado más que todo con el vestíbulo. Se está relacionado. Este de aquí se llama el vestíbulo. Está relacionado con el vestíbulo correspondiente de la, ya, con el vestíbulo correspondiente de la vagina. Ahora, ¿qué más tengo que tener? Tengo que tener que su extremo anterior se está relacionado con el famoso clítoris, ¿ya? El extremo anterior está relacionado con el clítoris. Mientras el extremo posterior no tiene alguna relación correspondiente. Algo más que aumentar con respecto a estos labios mayores, con otro colorcito le voy a colocar, es que va a presentar algunas glándulas, como pueden ser las glándulas apócrinas. Aquí abajito le voy a colocar apócrinas y algunas glándulas correspondientes como son las sebáceas. Glándulas sebáceas. De los cuales tenemos que tener en cuenta que esto le está viniendo a proteger. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que presentar? Debemos presentar que internamente, o sea, en una configuración interna, aquí le puedo colocar con otro colorcito moradito, internamente está formado por tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Y es eso que lo hace, le da un volumen más fuerte, un volumen de mayor, o su espesor le está dando este tejido conjuntivo denso correspondiente. Ahora, va a ser rico en fibras elásticas. Además, va a ser rico en tejido adiposo. Pero algo que te lo va a caracterizar netamente es que no presenta fibras musculares. Este es uno de los más característicos también de estos labios mayores correspondientes. Ahora hablaremos de los labios, de los labios menores correspondiente con color negrito. Voy a comenzar. Lo más importante de este tejido, bueno, de estos labios menores, es que no presenta tejido adiposo subcutáneo. Ya, esta es una delgada con un delgado piel, una delgada capa de piel correspondiente, ya, pero va a presentar, como es delgado, no está careciendo de glándulas, sino presenta glándulas. Eso es lo bonito. Presenta glándulas correspondientes como son las sebáceas y las sudoríparas. ¿Ya? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? O sea, una de las funciones de los labios menores es que se encuentra netamente, aquí te lo puedo colocar, una de las funciones más primordiales es que está rodeando al vestíbulo de la vagina. O sea, este es el orificio de la vagina y le está rodeándole netamente como un protector correspondiente. ¿Qué más tengo que tener con respecto a labios? Sería eso. Vuelvo a decir, labios mayores, labios menores. Los mayores presentan tejido conjuntivo denso, presentan fibras elásticas, presentan tejido adiposo, mientras que los menores están careciendo de tejido adiposo. Por ende, los labios menores, esto más voy a colocar como característico, los labios menores son pliegues delgados. Ya, son pliegues delgados de piel. Mientras estos mayores son unos de mayor grosor, tienen mayor grosor, tienen mayor espesor correspondiente. ¿No ve? Tienen mayor grosor, mayor espesor y eso lo hace de diferenciación con respecto a los labios menores. ¿Ya? Está bien con respecto a los labios. A este otro lado más abarcaremos con respecto al vestíbulo de la vagina. Con respecto al vestíbulo de la vagina, más que todo les voy a referir este nombrecito. Cuando ustedes escuchen el vestíbulo siempre es esto nomás. Todo internamente lo que se encuentra. Este de color celestito que está dentro, ¿no? Pero lo estoy remarcando ya de color amarillo y este es rojo. ¿Ya?
Ahí lo estoy presentando. Este es más que todo el vestíbulo correspondiente de la vagina, que se encuentra encontrado entre los labios menores, ¿ya? ¿Cuáles son los labios menores? Este de aquí son los labios menores. ¿Cuáles son los labios mayores? Este de aquí, ¿no ven? Y el de celestito ahí adentro lo están viendo de color celestito. Bueno, en una imagen sin enseñarlo, ese es el vestíbulo de la vagina correspondiente. Este vestíbulo de la vagina, comenzando desde la parte más anterior, si está bien ese término, desde la parte más anterior, es hacerles entender más que todo ese dibujito. Es hacerles entender que va a presentar un orificio. Este orificio se le llama el orificio de la uretra femenina. La uretra femenina, ¿cuánto medía? Medía de 3 a 4 centímetros aproximadamente, y les dije que eso puede ser pregunta de examen cuando avance el aparato urinario correspondiente. ¿Qué más tengo que presentar dentro del vestíbulo? Vamos a presentar más lateralmente, o sea, estos más unas superficies, unas glándulas más laterales correspondientes son las famosas glándulas parauretrales. Ya, las glándulas parauretrales, pero entiendan ese nombrecito por favor. ¿Bien? Las glándulas parauretrales. ¿De dónde deriva el término de para? No sé si se acuerdan, aquí una hojita blanquito, los famosos planos. ¿No ven? Los planos vamos a presentar, digamos, son 3 planos principales, ¿no ven? De los cuales un plano es el plano coronal, o también conocido como está bien, plano coronal o plano frontal, también se lo conocen. Otro plano, plano medio sagital, y medio sagital también conocido como mediano, y el otro plano es el transverso. Ahora, ¿qué más voy a tener con respecto a esos planos? Tengo un cuarto plano más, los planos paralelos, ¿no ve? Supongamos que aquí estoy dividiéndole al cuerpo en 2 partes, ¿no ve? En 2 partes por este plano que sea el plano medio sagital, en un lado izquierda y en un lado derecha correspondiente. Ahora, el lado izquierda y derecha se está siendo dividido por este plano medio sagital, pero estos planos paralelos son los que van a venir así. Y por ende a esto se lo voy a llamar, de color rojito que yo les he puesto, plano paramediano. ¿No ve? Ahora, con respecto a esa glándula que ahorita les estoy hablando, tengo que tener en cuenta que primerito les he hablado, entonces le veo aquí de un orificio llamado el orificio de la uretra. Y más lateralmente tenemos paralelos a este orificio los famosos orificios de la glándula parauretrales. Es de eso de donde deriva pues, esos nombrecitos. Tal vez es muy complicado por ser glándula parauretrales nombrarle, pero lo más reconocible es que, ¿por qué se lo dice parauretrales? Porque son paralelas al orificio. Tiene un nombre epónimo, ¿ya? También es conocida como glándulas parauretrales o de Skene. Ya. ¿Qué va a secretar? Secreta moco, ¿ya? O sea, secreta mucosa correspondiente. Eso es lo que está secretando esta glándula, ¿ya? ¿Qué más tuviéramos que tener? Más detrás, o ¿cómo les diría esto? Más posteriormente, ¿ya? Más posteriormente al orificio de la uretra, vamos a encontrar el orificio, de otro colorcito amarillito le puedo colocar, de mayor, ¿ya? Se lo conoce el orificio de la vagina. Ya. Este orificio de la vagina, cuando avancemos netamente, más posteriormente el himen, tiene que ser tapadito este orificio de la vagina por una estructura conocida como el idme, o sea, es una membrana. La verdad es una membrana cutánea correspondiente. ¿Ya? Y aquí te lo voy a colocar, una membrana cutánea llamado himen. Esta membrana cutánea himen es el que va a estar tapándole, protegiéndole, ¿ya? Y eso más que todo es, ¿cómo les diría? En las mujeres que son vírgenes correspondiente. Ahora, tiene diferentes formas este himen. Sí, va a presentar múltiples
formas, de los cuales puede ser en forma semilunar, ¿ya? En forma circular, en forma cribosa, en forma septal. Ahora, este septal es, digamos, así como si fuera un tabique. El otro semilunar como si fuera una lunita. El otro circular sería, todo estaría tapándole, y el cribosa con múltiples orificios. Eso más que todo sería con respecto a este orificio correspondiente. Ahora, ¿qué más podemos presentar en el vestíbulo? En el vestíbulo también tenemos que se presentar las famosas glándulas vestibulares mayores, ¿ya? O sea, más que todo aquí puedo resaltar los famosos conductos, ¿ya? Así más que todo son conductos de las glándulas vestibulares mayores, o también conocidos los de Bartolino. Pero eso más que todo está relacionado con el orificio del vagina, de los cuales puedo colocar de moradito, ¿ya? Esos son las famosas glándulas vestibulares mayores. Estos glándulas vestibulares mayores estamos citándole en el vestíbulo correspondiente. ¿Qué más puedo hablar con respecto a todo esto? No les tuviera que decir mucho. Está bien hasta aquí, está genial. ¿Ya? Hasta aquí sería todo. Pero voy a avanzar o voy a explicarles un poquito más de dos masas más. O sea, dos masas alargadas correspondientes. ¿Qué vamos a estar presentando netamente? Aquí te lo puedo colocar con otro colorcito tipo azulito. ¿Ya? Más profundamente es esto. O son como relieves nomás, más que todo, que van a estar relacionados netamente con el clítoris. Aquí adelante estamos presentando al clítoris correspondiente y vamos a tener más lateralmente al orificio de la vagina unos bulbos, o sea, dos masas, así sería, ¿no? Dos masas vestibulares, de los cuales estas dos masas vestibulares son como relieves presentes alrededor o más que todo a los lados de los orificios de la vagina y están netamente relacionados con el clítoris, ¿ya? Estos son masas contráctiles, ¿ya? Contráctiles correspondientes. Ya, eso nomás les tuviera que decir con todo esto. Ya les dije el email, ya les dije vestíbulos, un montón de venas, clítoris. Bueno, hasta aquí sería con respecto a la vulva o los órganos genitales externos. Pero cuando se lo toca en patologías, esto le van a odiar. De verdad. Debes, las patologías correspondientes en el aparato genital femenino son una de las más complicadas y una de las más te hacen volar siempre. ¿Ya? ¿Por qué te hacen volar? Porque muchos fármacos se usan muchos estudios y con muchos temarios o muchas materias están relacionados con bacterias, con virus, estás relacionando con hongos, estás relacionando con fisiología, con algunas alteraciones hormonales, pues complicadísimas. Así es que van a sufrir, van a sufrir. Ya, seguiremos avanzando. Ahora vamos a ver la vagina. La vagina es un conducto cilíndrico, ya es un conducto cilíndrico de paredes elásticas. Eso sería lo más ideal. Ahora, debemos presentar también que va a estar conformado por diferentes paredes y son 4 paredes netamente presentes, de los cuales tenemos una pared anterior, pared posterior y 2 paredes laterales. La pared anterior es corto. Miren, en este dibujito he tratado de desplazar por lo menos un poco para que se logre entender. Este de aquí es la pared anterior. De aquí la pared posterior. De los cuales tenemos que entender que la pared anterior es más corto. Si medimos, miren, desde la implementación del útero, porque este es el útero, desde la implementación del útero hasta el exterior o hasta el vestíbulo de la vagina correspondiente, si se dan cuenta, esto va a medir aproximadamente les digo, entre 8 centímetros. Mientras de la pared posterior hasta la parte superficial entre 11, aproximadamente puede ser de 10, no siempre. Pero lo que hay que entender es que la pared anterior es más corto y la pared posterior es más largo. ¿Qué más? La vagina es el órgano pasivo de la copulación, por algo se sirve en el momento del coito. Ya, eso más que todo. Ahora vamos a ver las famosas paredes, estoy presentado en otra diapositiva, bueno, en otro dibujito. Ya me había estado. Como les estaba diciendo, aquí les tengo la pared anterior y esta la pared posterior. La pared anterior siempre es, en aquí no me voy a hacer ya, porque volver al otro va a ser un poco complicadito. La pared anterior es más corto te lo voy a poner. La pared posterior es más largo correspondiente, ¿ya?
Eso nomás sería con respecto a paredes, un poco para hacértelos entender. Ahora, debemos tener en cuenta, más que todo aquí, como les pudiera que decir, debemos tener en cuenta diferentes porciones. O sea, ¿cómo les diría esto? A ver, ¿cómo les puedo decir esto? Ya, les tuviera que decir, luego de hacerse las paredes, unas relaciones, porque aquí estamos viéndole las relaciones. De aquí adelante se llama vejiga, ¿no ven? Debajo de la vejiga vamos a tener la uretra correspondiente y atrás presentamos al septo. Ahora, debemos tener en cuenta que la vagina tiene relaciones y las relaciones son de dos tipos. Bueno, son tres tipos. Te lo voy a poner los tres. Una relación conocida como la relación anterior y la relación anterior es con la vejiga y con la uretra, pero tiene que estar separado por un tabique netamente de esto, ya un tabique, no puede estar unidito, tiene que estar separado por un tabique, llamado ese tabique, tabique vesico vaginal, está bien, es llamado el tabique vesico vaginal. Luego, la pared posterior, o más que todo las relaciones posteriores, está dándose por medio del recto, ¿no ve? Pero la separación netamente de esto es otro tabique, conocido como el tabique recto vaginal, ¿ya? Las relaciones laterales más que todo se está dando con las estructuras de la cavidad pélvica correspondiente, pero un órgano específico en las relaciones laterales no hay un órgano específico, por eso es que no se lo menciona. Pero de que sí tiene relaciones laterales, sí tiene. ¿Y cuáles son? Yo se los puedo decir, las estructuras pélvicas, como puede ser el hueso coxal, puede ser los músculos correspondientes, ¿no ve? Algunas arterias, algunas venas, pero ahí estos nomás se los dejo. Ahora, debemos tener un concepto, o más que todo, unos fondos, ¿ya? En aquí atrás, en la parte posterior, miren, este de color azulito, mejor eso lo escribes ahí, voy a partir. El de color azulito es el peritoneo, ¿ya? Este peritoneo tiene tanto en su parte superior, que está relacionándose con el diafragma, y en su parte inferior se está relacionando con los órganos genitales, dependiendo, sea masculino o sea femenino. Pero este peritoneo más que todo, en la parte inferior va a formar unos saquitos. Miren, aquí estoy formando saquitos, ¿no ven? Y eso creo que no se los he mencionado. Ya. Ahora, estos saquitos de aquí, a esta estructura, aquí te lo voy a colocar, a este espacio que se encuentra entre el útero y el recto, se lo llama el fondo útero rectal. Ahora, también es otro nombre conocido como el fondo del saco de Douglas. Douglas. Ya, este es el fondo del saco de Douglas. Tal vez ustedes en el texto lo han logrado leer, pero sí lo hay, ¿ya? El fondo del saco de Douglas. Ese fondo del saco de Douglas es la bolsita que se está encontrando entre el útero y el recto. Por delante del útero tenemos otro saquito, me pueden decir, o otro fondo, sí presentamos, conocida como el fondo vesico uterino. O sea, se está relacionando la vejiga urinaria y el útero correspondiente. Esta es la parte anterior, mientras en la parte posterior es este correspondiente, conocida como el fondo uterosectal. Es eso nomás. ¿Hasta ahí se logró entender? ¿Qué dice? ¿Hasta aquí se logró entender? Vamos. ¿Se logró entender o tienen alguna pregunta? Es muchos nombrecitos, pero así tienen que aprender, la verdad. Vamos a seguir, ¿ya? Ya está bien, así se logrará entender con respecto a esto. Cansador, cansador, cansador. Ta, 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 ta. Ahora, algo más, una chanchullita, a ver, una chanchulla que les puedo dar es que todas las estructuras anatómicas tienen partes. Todas las estructuras anatómicas tienen relaciones. O sea, ninguna estructura anatómica no tiene relaciones, todos tienen.
Tal vez ustedes me dicen, a ver, mi mano, ¿acaso tienes relaciones? Sí, relaciones anterior, mirando la cara anterior, o sea, la palma de la mano. Las relaciones posteriores, el dorso de la mano. ¿No? Así más que todo esto. El hígado tienes relaciones superiores. Está con el diafragma, con la base del pulmón derecho, ¿no? Puede ser relación también con el corazón, por medio de su lóbulo izquierdo. Eso es más que todo, Juan, esas relaciones. Relaciones inferiores del hígado. Ahí ya tenemos los órganos de la cavidad peritoneal, como puede ser el intestino delgado, ¿no? Puede ser también el intestino grueso, el riñón derecho también se está relacionando, ¿no ven? Es eso lo que hay que hacer relaciones. Y la vagina, y ahorita se ha hecho ahorita relaciones anteriores, la vejiga y la uretra. Relaciones posteriores, el recto. Solamente, ahora, como hacerse los chanchullos, todo el tiempo que ustedes escuchen vesico, y aquí puede ser completado con cualquier estructura, este se relaciona a la vejiga urinaria, ¿ya? Eso tenemos que ver, que cuando se escuche vesicos de tal, ¿eso dónde va a haber? ¿Acaso va a haber en la mujer? En el hombre, ¿ya? El tabique vesicosectal, porque nos está ayudando a separar la vejiga urinaria con el recto. Mientras en la mujer ya no va a haber ese tabique, pero sí va a haber el tabique vesico-vaginal, porque está separándole desde, ¿cómo se llama? La vejiga y el útero, la vejiga y la uretra con medio de la vagina y el útero correspondiente. ¿Ya? Es un poco más detalladito la anatomía, pero siempre tienes relaciones. Cuando hacen anatomía, siempre tienes relaciones. Si ustedes entienden las relaciones, las partes anatómicas, tranquilos lo van a dominar. Ahora sí, seguiremos. ¿Aquí estamos? ¿O aquí? Aquí. Debemos tener en cuenta más que todo el recubrimiento. El recubrimiento internamente se está dando por un epitelio conocido como el epitelio plano estratificado no queratinizado. Así siempre está. Cuando ustedes escuchen este nombrecito de no queratinizado, ya, ¿a dónde se va? Esto más que todo por biología en tema de epitelio se los avanza. Pero para recordarnos, cuando ustedes escuchan no queratinizado, es cuando no presenta, así, eso se lo decía, no presenta células muertas, ¿ya? Pero ¿quién sí presenta células muertas? Es la piel. Si ustedes quisieran buscar por internet, pueden buscar el epitelio de la piel. Bueno, ahí les va a decir epitelio plano estratificado queratinizado. O sea, este queratinizado significa como células muertas. Por ende, la piel sí presenta células muertas. Por eso es que se te lo descascara nomás. O sea, si te estás cambiando de piel como si fueras una serpiente, te dicen, ¿no? Te pueden hacer se pueden hacer la bola, ¿no? Pero no es bola, sino es más que todo para lograrlo entender que el epitelio plano estratificado, queratinizado, es cuando hay células muertas y lo presenta la piel. Pero la vagina no presenta células muertas, por eso se le dice epitelio plano no queratinizado. Ya. Luego tengo que tener en cuenta de dónde a dónde se está extendiendo. Se está extendiendo desde la parte superficial, que corresponde netamente al orificio de la vagina. ¿Y dónde se encuentra el orificio de la vagina? En el vestíbulo. ¿Y dónde se encuentra el vestíbulo? En la vulva, ¿no? Desde ahí, desde la vulva se está viendo su extensión hasta el útero, ¿ya? O más que todo, se lo puede decir hasta el cuello del útero. ¿Cuál es el útero? Es esto. Y este es el cuello del útero. Lo cual, desde este cuello del útero, desde el vestíbulo hasta el cuello del útero, es su extensión correspondiente de la vagina. Ahora, la función es netamente como un canal. Por ende, este es el órgano de la copulación. Aloja al pene. ¿Ya? En las mujeres vírgenes presenta el himen. Y anteriormente ya les dije cuál es el himen. ¿Dónde está? El himen. Es una membrana que lo está tapando la vagina. ¿Para qué es presente esto? Para protegerlo de algunas infecciones. La verdad, cuando se habla de patologías de aparatos genitales, es uno de los puntos más feos. No por malo, sino es complicado. Es complicadísimo. O sea, son hartas patologías. Y yo le he avanzado en urología, le he avanzado patologías
del aparato genital masculino y femenino, cosa que un temita más tenía 50 hojas. Harto. Todavía en las otras materias, en gastro, en hematología, tienen unas 10 hojitas, ¿no? De patologías de aparatos genitales, hartos son. Y dicho, por eso les es complicado. Pareciera fácil, complicados. Lo que me espera en quinto. Ya, seguiremos. Vamos a tener la famosa estructura de la vagina correspondiente. En las estructuras de la vagina vamos a tener tres capas. Una capa extensa, externa, no extensa, una capa externa. Esta capa externa netamente es conocido o conformado netamente por tejido conjuntivo. ¿Ya? ¿Y cuál es la capa externa aquí? Va a ser esto. ¿Ya? Esta capa va a ser la capa extensa conformada netamente por tejido conjuntivo. Aquí es T para que me entiendas tejido conjuntivo. Una segunda capa, que es la capa media, conformada por músculo liso. Y en el número 2 está conformado, aquí sí está por numerito para colocarle. El número 2 está conformado por músculo liso correspondiente y va a presentar diferentes fibras, fibras longitudinales, fibras circulares, pero uno de los puntos más importantes para tomar en cuenta es que está conformado por fibras circulares profundas. Así, esto se lo tomamos en cuenta. Pero ustedes piensan que es un poco complicadito, mejor apréndanse siempre las tres capitas. Capa externa, capa media y capa interna. Y la capa interna de cualquier órgano, de cualquier estructura, está conformada por mucosa correspondiente. Es así que se los puede dejar y genial. Ahora, debemos tener en cuenta, esto lo han modificado ya, debemos tener en cuenta que la vagina va a presentar las glándulas de Bartolino. Esto está situado netamente a ambos lados de la vagina, ¿ya? Y este es el que lo va a lubricar a las paredes de la vagina, ¿ya? Y lo va a dar un aroma característico también. Tal vez esto ya no está en su texto, pero anteriormente sí había. Pero sí tenía mucho sentido, tanto en histología que lo van a ver, en histología lo van a hablar de estas glándulas de Bartolino, porque estos están encontrados más que todo, así se lo dice, en las paredes de la vagina. Por eso es que nos está dando la lubricación correspondiente y el aroma. Hasta aquí sería todo esto. ¿Dónde estamos? Ah, sí, útero. Ahora sí me toca avanzar útero correspondiente. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, dudas aquí que no hayan logrado entender? ¿Cuánto ya pues ya nos falta? Que no hayan logrado entender, por favor, dígame. Sí, nos habla, por favor. Pues, muchachos, ¿cómo es? Ya, vamos. Vamos a hacer con respecto al útero correspondiente. Vamos a tocar. Debemos tener en cuenta que va a ser una forma cónica correspondiente. Y su dibujito claro, axis-A. Genial. Este es el útero correspondiente. Este es un dibujito claro que siempre lo vamos a encontrar. Ahora, debemos tener en cuenta que es el órgano destinado a contener el óvulo. O sea, es el órgano donde va a producirse el embarazo. Eso sí. Ya, el embarazo se está produciendo dentro del útero, es cuando está creciendo el nuevo ser. Ahora, debemos tener en cuenta la situación. Su situación es en la cavidad pélvica, en la línea media, o sea, en la parte central de la cavidad pélvica se encuentra. Y va a estar sujeta en su lugar, está situado, ¿cómo sería? Sujeto en su lugar por diferentes ligamentos. Está situado también por el diafragma pélvico. Por ese diafragma pélvico, más que todo eso me estoy refiriendo a los músculos que va a presentar la cavidad pélvica, lo está manteniendo en su lugarcito. Los ligamentos también lo están manteniendo en su lugarcito. Y tenemos diferentes ligamentos, ¿ya? Y a medida que esos ligamentos, casi a medida que ustedes vayan desarrollando la anatomía del aparato genital femenino, cuando estén en primer año, ahí es cuando les vamos a tocar netamente esto, porque tienen un ligamento ancho del útero, ligamento redondo del útero, ligamento anterior, ligamento ovárico-uterinos, ¿no? Es un poco más complicado estos ligamentos, pero mejor entiéndanlo siempre que se está manteniendo en su lugarcito o le está sujetando en su lugar las famosas estructuras del diafragma pélvico y los famosos ligamentos correspondientes. Y ahí se los dejo. Vamos a tener diferentes relaciones. Vamos a tener como las relaciones anterior, posterior, superior, inferior. Y en el dibujito te lo voy a hacer las relaciones correspondientes. Tiene una relación superior relacionado con el intestino.
por eso se lo dice las famosas asas intestinales. Tiene una relación inferior, que es netamente el orificio de la vagina, o más que todo la vagina, la relación inferior. Tiene una relación anterior, ¿no? Y la relación anterior es la vejiga urinaria. Y una relación posterior es el recto, pero el recto y el útero está separado por esta bolsita o este saco que les dije, este fondo, conocido como el famoso fondo del saco de Douglas. ¿Ya? ¿Qué más les tuviera que dar? Vamos a tener las diferentes partes anatómicas del útero. Debemos tener la famosa configuración externa, lo primerito de lo primerito, y esto más que todo te lo puedo colocar como las partes del útero que vamos a presentar, de los cuales debemos tener más siempre en cuenta comenzando, bueno, al útero se lo da un, dos, tres, está bien así. En tres partes hay que dividirlo, de los cuales los 2/3 superiores es conocida como el cuerpo, ¿ya? Luego, vamos a tener un segmentito así cortito. Este segmentito cortito se lo dice netamente el famoso istmo. Y aquí te lo voy a colocar. Istmo del útero. Y otro segmento que está desde el orificio de ingreso hasta este sesgo, conocido como el famoso cuello. ¿Ya? El famoso cuello del útero, o también conocido como el cervix. ¿Ya? El cervix del útero es este segmentito de aquí. El cuerpo es desde aquí arriba hasta la altura de los 2/3 más o menos, pero la unión del cuerpo y cuello se lo llama el istmo. Por eso solo se ha puesto ya directito aquí tres porciones, así para no se les confundir. La primera porción siempre es el cuerpo. Segunda porción, es como así la parte media, el istmo. Y la parte inferior se la llama el cuello correspondiente. Eso es más que todo con respecto a su estructura, a su configuración externa. Y con respecto a su configuración interna, más que todo vamos a presentar desde la parte más superficial, conocida como la primera capa, que es el perimetrio. Luego presenta una segunda capa. Esta segunda capa es donde vamos a presentar los músculos correspondientes. Por eso se llama la capa miometrio. Y una tercera capa, ahí si tu ojito está, ¿no? Conocida como la capa endometrio. ¿Ya? Estas tres capas voy a ir desarrollándoselo. Aquí mejor que se los ponga, que aquí pareciera esta flecha y esta capa está tomando, no. Estamos tomando esta capa, la capa más externa, lo cual ya, para que se lo sea el perímetro. La capa miometrio es la capa central donde va a presentar las capas vascular, aquí va a tener arterias, va a estar presentado por músculos, por tres tipos de fibras, unas longitudinales, circulares y oblicuas. Pero eso voy a ir explicando en la siguiente diapositiva. Aquí. Ya. Aquí se les voy a hacer la explicación correspondiente. Y como les estaba diciendo, directito me irá a hacer el desarrollo de las tres. ¿Cómo les diría? ¿Cómo les diría con esto? A ver. ¿Cómo les puede decir a ver con esto? Directito me voy a ir a hacer la descripción de las capas. Así mejor sería, ¿ya? Directito voy a ir a hacer la descripción de la capa. La primera capa es conocida como la capa perimetrio. Esta capa perimetrio siempre es la capa que está envolviéndole al cuerpo y al cuello del útero correspondiente. Lo está envolviendo como si fuera un saquito correspondiente, de los cuales debemos tener en cuenta que esta capa, como es el perimetrio, es el que está netamente relacionado. Y como les dije, exacto, en la anterior diapositiva, aquí las relaciones, ¿no ve? Estas relaciones que puede ser superior con las asas intestinales, ¿no ve? Anterior con la vejiga y posterior con el recto, netamente es esta capa el encargado de hacer las relaciones del útero. Así sí me van a entender, ¿ya? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La otra capa de aquí, conocida como la capa miometrio. Esta capa miometrio es la capa donde podemos encontrar, digamos, los famosos músculos. Mio, ¿de dónde deriva? Mio deriva de músculo. Por eso es que esta capa vamos a presentar los músculos del útero, de los cuales va a estar conformado por tres tipos de fibras. 1, 2, 3. Unas fibras conocidas como las fibras longitudinales, otras fibras conocidas como las fibras circulares y otras fibras conocidas como las fibras oblicuas. ¿Ya?
Ese está conformado por fibras oblicuas, por fibras longitudinales y por fibras circulares. Pero aparte de todo esto, en el miometrio encontramos una capa, que es la capa vascular, ¿ya? Esta capa vascular, entiéndanlo su nombrecito, capa vascular. En esta capa vascular tenemos que tener netamente la presencia de arterias, la presencia de venas. Con respecto al miometrio, la parte más importante es esto nomás. Casi no es mucho tan más complicadito, pero sí se lo dice. A ver, funcionalmente, en el embarazo, en la capa muscular tiene que hacer su expansión correspondiente, ¿ya? Y en el trabajo del parto se tiene que contraer. Las fibras musculares se contraen para que se haga el, ¿cómo les diría? ¿Cómo les diría de esto? A ver, la contracción, sí, cuando esté expulsando, eso sí, cuando esté expulsando el feto, en esta capa netamente se hace la contracción muscular, ya, ahí nomás por eso. Es un poco funcionalmente sí es importante, pero anatómicamente sabérselos estas, que está conformado por fibras longitudinal, oblicuo y circulares, a la vez presenta la capa muscular porque presenta arterias y venas correspondientes. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver un poco vamos a ir a ver un poco con respecto a la tercera capa. Y aquí te lo puedo hacer la capa que era la endometrio. ¿Ya? La capa endometrial debemos tener en cuenta que es la capa que estás cubriendo netamente de color rojito. O sea, internamente estás cubriendo. Pero esta capa endometrial debemos tener en cuenta que presenta, aparte de todo esto, tres capas, de los cuales uno, dos y tres. La primera capa es conocida como la capa basal, ¿ya? La segunda capa va a ser la capa esponjosa y la tercera capa es la capa compacta, ¿ya? Ahora, más que todo, la capa basal es una de las capas que se está relacionando con el miometrio, pero aparte de sabérselos todo esto, esta capa, ¿cómo se le llama? Esta capa basal es la capa de la regeneración, regeneración. Ahora, ¿por qué la capa de la regeneración? Es cuando una mujer, digamos, está, ¿cómo se le dice esto? Menstruando, ¿no ve? Está menstruando. Aquí más que todo es la formación de tejido, ¿ya? Cuando menstrua, todo esto se lo cae. Es por eso que dicen que no se puede embarazar, como es, ¿no? Pero netamente, como al decir, está haciendo la habitación dentro de la cavidad uterina, en el útero, ¿no? El útero tiene que preparárselos como un cuartito para que crezca el nuevo ser. Pero si no hay un cuartito, ¿qué cosa pasa? Se tiene que ser destruido, tiene que ser demolido. Y por eso se hace el proceso de la menstruación. Ahora, y eso, una vez cuando se destruye todo, el encargado de venir a regenerar, o sea, a volver a producir, pasando un mes de nuevo, tiene que construirse la habitación para el nuevo ser, es esta capa la importante. Y con respecto a estas dos capas de aquí, que la capa esponjosa y la capa compacta, es más que todo estas capas encargadas de venir a, ¿cómo decía? Mm, a producir o a generar el cuartito. No, no sería ese un buen término, sería a esta capa esponjosa y compacta, se lo puede decir el contenido del cuarto, ¿no ve? ¿Por qué el contenido del cuarto? Porque esta capa, digamos, la esponjosa le puede ser como la camita, la compacta le puede decir la frazadita, ¿no ve? Para el nuevo ser. Es eso, así más que todo. Si me entienden con esos términos, realmente del examen, o sea, se van a guiar nomás. Lo único que ya tienen que guiarse, recordarse, estar comparando con algunas otras estructuras más. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que esta capa endometrial es propio, o sea, va a presentar sus propias arterias, de los cuales tenemos que tener en cuenta las arterias correspondientes son dos. Uno, la arteria basal. ¿Y qué les dije con respecto a la capa basal? Que es el que se genera. Por ende, esta capa tiene que tener su propia arteria. Y el otro es conocida como la famosa arteria espiral. ¿Ya? Y esta capa espiral o esta arteria espiral presente en el endometrio es el que lo va a venir, digamos, a producir más que todo o formar parte de este contenido de la menstruación. Está bien.
Forma parte del contenido de la menstruación correspondiente. Ahí está genial. Ahora, ¿cuál de estas tres capas es una de las más importantes? En la parte, ¿cómo les diría? En la parte de la formación del contenido de la menstruación es en el endometrio. Pero en el momento del parto, en el momento de la menstruación, para que sea expulsado, es el miometrio, porque en el miometrio, como presenta fibras musculares, es que se hace la famosa contracción muscular. O sea, se contrae, para que, o sea, se exprime como si fuera una exprimidora de naranjas, ¿no? Exprime para expulsar el líquido. Es eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Háganme conocer, por favor. Ya. Veo que no hay ninguna pregunta. Ya. Seguiremos avanzando. ¿Qué nos corresponde ahora? Está bien. Tengo que abarcar aquí más, estito más. Debemos tener en cuenta, bueno, sabemos que este segmentito de este aquí, todito esto, ¿qué se llama? Este es el cervix, ¿no? El cervix. Pero debemos entender que este cervix vamos a tener dos tipos de orificios. Por ahí sí es mejor comenzar, ¿ya? Debemos tener en cuenta un orificio y otro orificio. Este orificio de aquí arriba es conocido como el orificio cervical. Ahora sí, este es interno, ¿está bien? Orificio cervical interno porque se está relacionando con la cavidad uterina. Y aquí abajo va a tener el orificio cervical externo, de los cuales está más que todo en la parte superficial relacionado con la vagina. ¿Ya? El orificio cervical interno relacionado con el útero correspondiente. Y aparte de todo eso, debemos entender dos porciones, ¿ya? O sea, eso ya sería unos límites y el otro ya sería como una configuración, una descripción anatómica, de los cuales el cervix va a tener una porción superior, conocida como la porción supravaginal, ¿ya? Esta porción supravaginal es el que se está relacionando o está viniendo a formar parte ya directo de la cavidad pélvica, mientras tiene una porción llamada la infravaginal. Y esta región infravaginal es conocida comúnmente como el famoso hocico de Tenca. ¿Ya? Tal vez la pregunta puede ser, ¿dónde se encuentra el hocico de Tenca? En la cervix, en la porción inferior. Esito nomás es. No hay más. Esito no lo tuviera que decir. ¿Ya? Ahora, este conductillo, aquí estamos viéndole un conducto, ¿no? Como si fuera un canal. A esto se lo dice el nombrecito y lo estoy pintando de otro colorcito. No te las vas a dar nada. Se lo está conociendo como el canal cervical. ¿Ya? Este canal cervical correspondiente. Ya, no hay más. Eso nomás sería. Ahora sí vamos a ver la siguiente estructura conocida como las famosas trompas de falopio. Sí, dos diapositivas más. Dos diapositivas más, por favor. Debemos tener en cuenta que las trompas de falopio van a tener aproximadamente unos de 10 a 12 centímetros. O sea, si le cuento desde aquí hasta aquí, va a ser 10 a, ¿cómo les diría? De 10 a 12 centímetros correspondiente. Está bien. Ahora luego tengo que tener en cuenta su ubicación. La ubicación siempre se los da. Debemos tener en cuenta que la ubicación es netamente en el borde superior, aquí te lo voy a colocar, borde superior del ligamento ancho del útero. Ahora, ¿cuál es ese ligamento ancho del útero? Es esto. Este es el ligamento ancho del útero. Pero si se dan cuenta, está partiendo desde el útero y está viniendo a insertarse en la pared pélvica. ¿Ve? Esta extensión desde la pared pélvica hasta el útero, para que se encuentre en la línea media netamente, tiene que estar alojado por este ligamento conocido como el ligamento ancho del útero. Las trompas de falopio se encuentran en arriba. Miren, aquí arriba lo están viéndole a las trompas del útero. Por eso les he puesto aquí borde superior del ligamento ancho del útero. Esa es la ubicación más que todo. ¿Ya? ¿Qué más les tuviera que decir con trompas de falopio? Vamos a tener su extensión. ¿Ya? Vamos a tener una extensión interna y una extensión externa. Con respecto a la extensión interna, o sea, al que se está acercando a la línea media, es desde el útero. Y con respecto a su extensión externa, es con el ovario. Ya, ahí nomás se los voy a decir. No hay más.
Ya, no hay más, ahí no más. Ahora debemos tener en cuenta cómo está conformado histológicamente, ya, las diferentes capas, más que todo me refiero. Vamos a tener una capa serosa. Esta capa serosa es peritoneal. Esta es la parte más externa. Desde aquí estamos partiendo, ¿ya? Desde la capa más externa. Luego tengo otra capa conocida como la capa subserosa. Esta capa subserosa netamente está conformado por tejido conjuntivo. Por esta capa está caminando algunas arterias, algunas venas. Luego tengo la otra capa conocida como la capa muscular. Esta capa muscular es netamente donde vamos a presentar las famosas fibras musculares y las fibras longitudinales y las fibras circulares. ¿Por qué siempre, si se han dado cuenta, en mayoría de los órganos se está presentando fibras longitudinales y circulares? Más que todo, las fibras longitudinales son así, y las fibras circulares como si fuera espiral. Eso más que todo son. Presenta siempre para que se haga, digamos, para que como es un conducto, tiene que caminar. ¿Ve? Y el óvulo, ¿dónde se produce? En el ovario. Ahora, este óvulo tiene que viajar para que sea fecundado, más que todo, aquí tiene que ser fecundado un nuevo ser, tiene que viajar toditas esas trompas de falopio. Pero para que viajen netamente estas trompas, se quiere que el útero, no, que se quiere que las trompas de falopio se haga la contracción muscular. Ah, este término no les he dicho. El intestino delgado, ahorita sí me acuerdo. El famoso peristaltismo. En el intestino delgado, el famoso peristaltismo es cuando está viajando, o sea, después de que del estómago está saliendo el contenido, tiene que viajar hasta el colon. Pero ¿cómo está viajando hasta el colon? Más que todo hacia la región cecal o la región del ciego, les tuviera que decir. El peristaltismo es esas contracciones que está produciendo sus fibras del intestino delgado, cosa que el contenido, digamos así, todito esto, ya, cosa que el contenido que venga desde aquí viaje hasta aquí. Pero ¿cómo se viaja? Se empieza a contraer, o sea, se empieza a volver más pequeño y se empieza a dilatar. Se vuelve más pequeño, se dilata. Pero a medida que va haciendo esa la famosa contracción muscular, el contenido dentro del intestino delgado sigue avanzando. Y ese movimiento del intestino delgado se lo llama peristaltismo. Mientras que del intestino grueso es la famosa propulsión austral. Esta propulsión austral también es la contracción para que una vez que llegue en el ciego el contenido del intestino delgado, debe llegar hasta el recto correspondiente. ¿Y cómo lo hace llegar hasta el recto? Por medio de este funcionamiento, como se lo dice, la propulsión austral. Las austras ya se contraen, cosa que el contenido sigue viajando, sigue viajando, sigue viajando, hasta llegar al recto. Eso es más que todo. Eso me olvidé decirles esas veces. Ahora, le hemos logrado entender por qué se los he puesto peristaltismo y propulsión austral. Ahora, en el intestino, bueno, en las trompas de falopio, igual, el óvulo tiene que viajar desde el ovario hasta el útero. ¿Pero gracias a qué? Gracias a la contracción muscular que presenta. Está bien. Por última capa les voy a decir, tenemos la famosa capa muscular, mucosa. Esta capa mucosa está conformada netamente por un epitelio columnar. Está bien eso, un epitelio columnar, nada más. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Eso nomás sería. Ahora, un sufijo netamente de trompas de falopio, o sea, un sufijo, si están agarrando las octavas, póngale O, salpins, ¿ya? Un sufijo, salpins. ¿Cómo se llama esta? Hay un estudio de radiografía, por eso me acuerdo, porque en radiografía se avanza. Salpingografía, esta idea se me ha venido a la cabeza. El estudio salpingografía. ¿Por qué se lo dice salpingografía? Porque está estudiando netamente a estas trompas superiores. Está bien, está genial esta idea. Ahora tengo que tener en cuenta las diferentes porciones. Vamos a hacer la famosa división de las trompas de falopio, de los cuales tengo que tener en cuenta una primera porción conocida como la porción intramural. Mejor es que le conocen como intramural, o también conocida como la división uterina, no pasa nada. Pero ¿qué se los quiere decir intra? Ucha, está dentro de algo, ¿no ve? Este segmentito de aquí es conocida como la porción intramural.
¿ya? Esta porción intramural aproximadamente mide 1 centímetro, pero si se dan cuenta, es una estructura o una porción que se encuentra dentro del útero. A eso me refiero con respecto a esa porción intramural. Luego tengo otra porción conocida como la porción del istmo. Esta porción del istmo netamente está cuando está saliendo del útero. Ya, eso más que todo. Y es este segmentito. Ya, esta es la porción istmo correspondiente. Luego, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta la otra porción conocida como la porción ampollar, ya como si fuera una ampolla. Esta porción ampollar es más que todo un poco más largo, pero esta porción, si se dan cuenta, más o menos aquí le puedo dar la tercera porción, la porción ampollar. Y por último tenemos la porción infundibular. Esta porción infundibular es como al decir, como un embudo. ¿Por qué es como un embudo? Porque se está viendo a abrir para tomar relación con el ovario. Eso sería uno de los términos más geniales que puedo dar y esas 4 porciones, no hay más. Si hay una descripción anatómica uno por uno, pero para acordarse, siempre la porción intramural, la porción istmo, la porción ampollar y la porción infundibular. Ya, la porción infundibular siempre es como si fuera un embudo para recibir al ovario, mientras que la porción uterina o porción intramural es el que se está relacionando internamente o está formando parte interno del útero correspondiente. Ya, hasta aquí está genial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, las trompas de falopio? ¿Dudas, preguntas, estítomas? Luego los famosos ovarios correspondientes. Con respecto a los ovarios debemos tener en cuenta que son órganos productores de los ovocitos. ¿Y los ovocitos qué van a formar? El óvulo. ¿No ve? Y esto lo han visto por gametogénesis y ovogénesis. Por eso lo que está formando netamente los ovarios es el óvulo. Eso sería uno de los puntos más importantes que te lo tuviera que dar. Ahora, debemos tener en cuenta también que su situación está aplicada en la pared lateral de la cavidad pélvica. O sea, en las paredes laterales de la cavidad pélvica podemos encontrar a los ovarios. Pero tener siempre en cuenta que está posterior al ligamento ancho del útero. Y ya les dije cuál es el ligamento ancho del útero, ¿no me? Es este ligamento ancho del útero correspondiente. ¿Ya? Y ustedes aquí están viéndole, no solamente lo están viéndole, lo están, miren, están mirándole ahí al fondo un ligamento. Ahora, eso se va a convertir como su medio de fijación, y aquí te lo puedo colocar. ¿Dónde te lo puedo colocar? Falta espacio. Hoja blanquita tengo, más bien hay hojita blanquita. Así se lo puedo hacer, ¿ya? Primero voy a hacérselos aquí una descripción anatómica. Y aquí los medios de fijación. ¿Por qué me enseñando directo a los medios de fijación? Porque está netamente relacionado con la descripción anatómica. Así debería ser su texto. Descripción anatómica, relaciones, medios de fijación, configuración interna y las funciones. Pero a veces esa situación sí he dicho, ¿por qué me han puesto así? Me fue de cámara. Con respecto a su descripción anatómica, lo primerito, lo primerito. La descripción anatómica es que va a tener una forma ovoidea, ¿ya? Va a tener una forma ovoidea correspondiente y debemos tener en cuenta que va a presentar diferentes medidas, va a presentar diferentes características anatómicas como puede ser caras, como puede ser extremos, ¿ya? Como puede ser bordes. Y de las caras, más que todo una cara anterior, una cara posterior. De los extremos, un extremo externo y un extremo interno. Y de los bordes, un borde superior y un borde inferior correspondiente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te lo estoy haciendo solo con respecto a estos extremos? Porque esto es lo que más que todo que voy a resaltar. Porque en el dibujito que le hemos visto aquí, tiene un extremo interno y un extremo externo. Esto es lo que más que todo le voy a tocar ahorita. Con respecto a ese extremo externo, más que todo está relacionado con la región infundibular, ¿no? Con la región infundibular de las trompas de falopio. Y con el extremo interno me voy a referir con el ligamento propio del ovario. Y aquí te lo voy a colocar. Mesificación. Ligamento redondo del útero.
Es el ligamento redondo del útero, es un medio de fijación. Otro medio de fijación, el ligamento suspensorio. Otro medio de fijación, el ligamento propio del útero, del ovario, ¿ya? Y otro medio de fijación, el mesoovario. Ahora, ¿cuál de estos tres son los más importantes? ¿Cuál de estos cuatro? En su texto está resaltado estos tres. Mejor quiero que lo aprendan estos tres, ¿ya? Si le han anotado esto, táchenle, hagan lo que sea, o sea, no importa. Pero lo que voy a volver a decir, ligamento suspensorio, ligamento propio del ovario y el mesovario. ¿Ya? Este mesovario netamente está derivando del ligamento ancho del útero. Por eso se les he puesto aquí ligamento ancho, no por zona, sino el mesoovario está derivando. O sea, es como decir, del ligamento ancho le está jalando, se lo está agarrando, una mano le está dando al ligamento ancho. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es este ligamento propio del ovario? Vamos al dibujito, es esto de aquí. Por eso se lo estoy diciendo. Miren, aquí están viéndole. Bueno, aquí más también está viéndose. Este es el famoso ligamento propio del ovario. Ahora, si se dan cuenta, de amarillito lo está tapando a este ligamento propio, ¿no ven? Lo está tapando. Porque este ligamento ancho del útero lo está tapando. Por eso es aquí en la situación, se los dije, está posterior, o sea, está detrás de los ligamentos anchos del útero. Pero ¿por qué es importante el ligamento ancho del útero? Es importante por este mesovario, ¿ya? Cuando ustedes escuchen meso, no sé si se acuerdan en peritoneal, no, en peritoneal siempre se lo van a hacer eso, pero creo que esta vez lo van a suprimir eso. Voy a decir que aumenten un puesecito más, les voy a decir el sistema digestivo. Ya no entiendo. Seguimos, porque es más complicado de subir hacia los hace. Ya, eso nomás sería con respecto a la descripción anatómica y a los medios de fijación. ¿No ven? ¿Lograron entender hasta ahí? ¿O no lograron entender? Dígame, si no se ha logrado entender, le puedo volver a hacer. Si lo lograron entender, voy a seguir. Está bien, lograron entender. Ahora sí vamos a ver estos dos correspondientes, ¿ya? Vamos a tener más que todo las estructuras. Debemos tener en cuenta en una estructura más que todo como cortadito con cuchillito al ovario, vamos a ver diferentes zonas. Y tenemos que tener en cuenta más que todo son, ¿cómo les digo esto? Dos zonas. Son dos zonas y una parte externa. Pero bueno, la parte externa es la parte superficial, más que todo. Eso sería la parte externa, ¿ya? Pero la zona médula, a esto se refiere, ¿ya? Y la zona cortical se refiere a esta zona. Entonces se está estudiando correspondientemente, ¿no? La zona medular. Esta zona medular netamente es donde va a contener las famosas venas, las famosas arterias, los famosos nervios correspondientes. Y aquí te lo puedo colocar. La zona medular es donde contiene vasos, nervios linfáticos correspondientes. Y está conformado por tejido conectivo correspondiente. La zona cortical. La zona cortical es netamente lo que le estamos conformando. Zona cortical es esto de aquí. Y está conformado por tejido epitelial. Epitelio. Por tejido epitelial correspondiente con epitelio está conformado la zona cortical. Eso sí, eso les voy a hacer entender netamente. Ahora, esta zona cortical está formando el parénquima. ¿Y qué más se le puede decir aquí? El parénquima y el estroma. Ahora, ¿saben qué es parénquima o no? El parénquima más que todo es como al decir las células. Igualito teníamos, no sé si han visto en hígado, parénquima hepático. Ese concepto de parénquima hepático se lo dice las células del hígado. Mientras aquí estamos viéndole parénquima ovárico, así se lo dice, es más que todo las células del ovario. Y aquí ustedes están viéndole las células del ovario, ¿no? Necesito nomás, si lo entienden, necesito esos conceptos básicos, luego los demás lo van a entender. En esta zona cortical, como aquí están viéndole, está dándose el desarrollo, aquí te lo voy a usar, desarrollo de los folículos.
¿Ya? Aquí se están desarrollando los folículos correspondientes. No hay más. Esto nomás sería. Ahora, con respecto a la parte externa, está conformada por tejido con conectivo. Sí, conectivo lo he colocado. Conjuntivo. Por tejido conjuntivo, esta parte externa es el encargado de hacer las delaciones. Ahora, ustedes están viéndole aquí la entrada, ¿no ven? La entrada. Eso también se lo puede conocer como el hilo. Ya, el hilo, porque está introduciéndoselo. Esta vez, este año, eso lo vamos a explicar. Aquí no debería haber, pero ya se lo estoy dando cuál es el hilo. El hilo siempre, aquí te lo voy a colocar, el hilo ovárico es la entrada de arterias, de venas, de nervios. ¿Ya? Ese sí no es lo que le tuviera que decir, no hay más. Vamos a ver con respecto a la función. Con respecto a la función, netamente está dándose dos tipos de funciones. Una función conocida como la función exócrina y otra función como la endócrina correspondiente. La función exócrina es cuando está produciendo los famosos óvulos. Y la función endócrina es cuando se están produciendo las famosas hormonas. ¿No ven? De los cuales tenemos dos tipos de hormonas. ¿Cuáles son? Los estrógenos y la progesterona. ¿No ven? Aquí te lo voy a secretar la estrógeno y secreta la progesterona. Ahora, en sistema endocrino le hemos visto estos dos conceptos, ¿no ven? ¿O no lo han visto? Sí la han visto. Ahora, el estrógeno es igualito a la testosterona. La progesterona, este nombrecito de aquí que solo se ha anotado al último, más que todo es para el embarazo. O sea, más que todo se está enfocado en hacer en el momento del embarazo, para desarrollar el embarazo. Mientras los estrógenos, les estoy diciendo que es similar a la testosterona porque nos da las características de una mujer. Aquí ya les voy a decir, una mujer crece sus senos, se da más figurita en su cuerpo, pero gracias a qué se da a los estrógenos correspondientes. Ahora, toda la función del ovario está regulado por las glándulas de la hipófisis. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que van a ser secretadas de la hipófisis? Más que todo de la adenohipófisis. Estamos viéndole la hormona luteinizante y la hormona del folículo estimulante. ¿No ven? Estas dos hormonas están regulando al ovario correspondiente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Háganme conocer, por favor, y sería todo ya. Sería todo. Así que, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, háganme, estén formulando preguntas si lo tienen. Ya mientras aquí se los voy a decir. En el en el testículo está desarrollándose la hormona testosterona. ¿Cómo pueden acordarse? T es igual a T. Mientras en el ovario se está produciendo el estrógeno y la progesterona. Ahora, ¿cómo me he acordado yo? Solamente he usado esto. Si ustedes se acuerdan, ahí en el examen siempre hay pues, inciso A, inciso B, inciso D, C, inciso D y inciso E. ¿Qué tal si le dicen qué hormona produce el testículo? Mucho facilito, la testosterona, pero eso no se pueden acordar. Ustedes recién están aprendiendo, ¿no? Para mí es facilito, para ustedes sí se los hace un poco complicado porque recién están aprendiendo. Si se dan cuenta, mire, desde qué hora estamos. Desde las 8 estamos y ya es casi 9:45 y solamente en un tema, ¿no? Pero ¿por qué estoy tardando más que todo para hacerles entender? Pero si estaríamos avanzando ahorita así con un curso de primer año, ¿no? Mis alumnos del primero, ahí ya sería rápido le puedo dar y más detallado le puedo dar, porque ellos ya dominan un poco la parte básica. Ustedes están aprendiendo recién la parte básica. Si ustedes dominan la parte básica, la parte complicada, como si nada. Y les vuelvo a decir, este menú técnico siempre yo le he acordado. La T es igual a T. Ahora, siempre te lo ponen aquí. Cortisol, aldosterona, progesterona, testosterona, estrógeno. Uy, ya qué es esto, pueden decir, ¿no? Pero más que todo, si les he dado este menú técnico, T es igual a T, entonces testículo es igual a testosterona.
Por ende, ustedes van a buscar aquí directito la T. Esto, el inciso D es esto. Así le ponen. Y ustedes tienen que poner tas, tas, tas. Ah, esto me suena y esto tas. ¿Ven? Es así como tienen que hacer. Por eso el método técnico libre es T, es T. Y sabemos que la testosterona en el hombre le está dando las características del hombre. Y el estrógeno le está dando las características de la mujer. Tal vez en estos dos se pueden confundir. Tal vez les estoy diciendo, pero no creo. ¿Por qué no se pueden confundir? Por el que el estrógeno es el que te lo está dando las características de una mujer, y aquí te lo he puesto de color azulito. Mientras que la progesterona, que abajo se los he puesto, y no, yo sí no sé querer poner la progesterona, porque la progesterona más que todo se le encarga de hacer, digamos, a desarrollar el embarazo, a desarrollar netamente estos folículos. Esto se le llaman los folículos correspondientes a desarrollar estos folículos, está encargado la progesterona. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Hágame conocer, por favor. Oxy, Dime. ¿podría explicar sobre los medios de fijación? Por favor, no lo entendí muy bien. Los medios de fijación. Ahí está bien. Le dibujaremos. Está bien. Aquí sí te lo van a dibujar. Tenemos que tener en cuenta el ovario. Aquí voy a tener en cuenta el útero. Y aquí voy a tener las trompas de falopio. ¿No? Las trompas de falopio siempre es esta región, el infundibular. Ahora, el ovario tiene que ser sujetito, o sea, objeto en su lugar, por un ligamento conocido como el ligamento propio ovárico. Este es uno de los ligamentos más importantes. ¿Ven? Aquí estoy viéndole aquí, ¿no? Se lo estoy pintando de color rojito. Ese es más que todo el ligamento propio ovárico, que se está extendiendo desde el útero hasta el ovario. Otro ligamento, ese ligamento suspensorio que ahí se los he puesto, viene desde el ovario a la pared de la pelvis. ¿Ya? Pero esto más que todo no está un dibujito, o sea, un dibujito de marcante que se los puedo dar, no lo tengo ahorita. ¿Ya? Es este ligamento suspensorio. El ligamento propio del ovario es este de color rojito. Y el otro, el mesovario. Para hacértelos el mesovario debemos entender que el ligamento ancho del útero, más que todo, se está extendiendo desde el útero hasta la pared pelvis, o hasta la pared pelviana correspondiente. Ahora, de aquí va a salir, de esto va a salir este mesovario. Este mesovario es el que lo vas a contener en su lugarcito, ¿no? Así se lo pintan de color amarillo. Este es el mesovario correspondiente. ¿Ya? Ahora sí, ¿sí se logró entender eso con respecto a la identificación? Sí, auxiliar, gracias. Y ahora sí, ¿tienen alguna otra pregunta más? Bueno, no hay ninguna pregunta. Un ratito, por favor. Bueno, ahora sí, hasta aquí ya hemos acabado todo el tema. Se puede